En las colinas exclusivas de Los Altos de San Gabriel, donde el asfalto es más negro y el césped parece cortado con bisturí, el silencio no es una ausencia de sonido, es un producto de lujo. Es un silencio comprado con muros de 3 metros, sistemas de seguridad de última generación y contratos de confidencialidad blindados. Allí, en la residencia de los Valderrama, una estructura de hormigón y cristal que desafía la gravedad y la modestia, se estaba gestando una tragedia moderna. No era un crimen de sangre, al menos no al principio, sino un crimen moral, una ejecución lenta del espíritu humano ejecutada bajo la fría luz de candelabros de cristal de Bohemia. Para entender la explosión que sacudiría los cimientos de esta familia y de la sociedad local, primero hay que entender la atmósfera irrespirable que reinaba dentro de la mansión. Roberto Valderrama, un magnate de las telecomunicaciones cuya fortuna se medía en cifras que la mayoría de los mortales jamás vería en una vida entera, había construido su imperio sobre 2 pilares: el control absoluto y la imagen perfecta. Roberto no era simplemente un hombre rico, era un arquitecto de realidades. En su mundo, todo tenía un lugar, una función y una estética, y lo que no encajaba se desechaba. Dentro de este ecosistema estéril se movía Elena. Elena no era nadie para el registro público. Un número de seguridad social, un uniforme gris almidonado, una sombra que se deslizaba por los pasillos de mármol travertino con una mopa en la mano y la cabeza gacha. Tenía 24 años, pero sus ojos cargaban con el cansancio de alguien que ha vivido varias vidas de privaciones. Y lo más peligroso de todo en una casa diseñada para la perfección visual, Elena estaba embarazada. El embarazo de una empleada doméstica en una residencia de alto nivel es, a menudo, tratado no como un evento biológico, sino como un defecto logístico. Para Roberto Valderrama, la barriga creciente de Elena no representaba una nueva vida, sino una mancha en el paisaje inmaculado de su hogar, una ineficiencia en el servicio, un recordatorio vulgar de la biología humana que él intentaba mantener higienizada y oculta. Durante los primeros 4 meses, Elena logró lo imposible. Ocultó su estado con una maestría nacida del terror. Usaba tallas más grandes de su uniforme, ajustaba el delantal de maneras estratégicas y contenía la respiración cada vez que el señor de la casa pasaba cerca. Las náuseas matutinas la sofocaba en el baño de servicio, con el grifo abierto al máximo para enmascarar las arcadas. El agotamiento lo combatía con café negro y miedo. Mucho miedo, porque Elena sabía algo que el resto del mundo ignoraba. Necesitaba ese trabajo no solo para sobrevivir, sino para mantenerse cerca de lo único que le importaba en este mundo. Y ese algo tenía nombre: Sofía. Sofía Valderrama, de 5 años, era la princesa heredera de este reino de hielo. Una niña de rizos dorados y ojos grandes y tristes, que poseía todos los juguetes que el dinero podía comprar, pero que carecía del único recurso que no se vende en las tiendas de lujo: el afecto. Su madre biológica, según la historia oficial que Roberto repetía en las galas benéficas con una copa de champán en la mano, había fallecido trágicamente poco después del parto, debido a complicaciones. Roberto se había pintado a sí mismo como el viudo estoico, el padre sacrificado que cargaba con el peso del mundo y la crianza de su hija. Pero puertas adentro, la realidad era grotescamente diferente. Para Roberto, Sofía era un accesorio, una muñeca que se sacaba para las fotos navideñas y se guardaba en el cuarto de juegos bajo la supervisión de niñeras rotatorias el resto del año. Pero las niñeras iban y venían, despedidas por caprichos absurdos o renunciando ante la frialdad tiránica del patrón. La única constante en la vida de la pequeña Sofía, la única figura que permanecía inamovible en la periferia de su visión, era Elena. La relación entre la empleada y la niña se había forjado en los intersticios del tiempo, en los momentos robados cuando Roberto estaba en viajes de negocios o encerrado en su despacho blindado. Mientras limpiaba el polvo de las estanterías, Elena le cantaba canciones de cuna a la niña.
Cuando Sofía tenía pesadillas sobre monstruos que vivían en los armarios, no corría a la habitación de su padre, corría al cuarto de servicio, un cubículo sin ventanas en el sótano, donde Elena la mecía hasta que el temblor cesaba. Era un vínculo clandestino, casi subversivo. En una casa donde las jerarquías eran sagradas, el amor entre la hija del amo era una herejía, y como todas las herejías, se practicaba en la oscuridad. Elena le cepillaba el cabello con una delicadeza que rozaba la devoción religiosa. Le preparaba comidas especiales, escondiendo vegetales en formas divertidas para que la niña comiera, algo que el chef principal, un hombre arrogante contratado para impresionar a las visitas, jamás se molestaría en hacer. Pero el tiempo, implacable y cruel, jugaba en contra de Elena. Su vientre crecía. La fatiga se hacía visible en las ojeras profundas bajo sus ojos. Sus tobillos se hinchaban tras 12 horas de pie sobre suelos duros como el diamante. Y en la mansión Valderrama, la debilidad era un olor que atraía a los depredadores. El incidente que desencadenó la caída comenzó una mañana de martes, un día gris y lluvioso que presagiaba el desastre. La mansión estaba en un estado de agitación controlada. Roberto había organizado una cena de negocios crucial para esa noche. Senadores, inversores y figuras de la alta sociedad estarían presentes. Todo tenía que estar impecable. La plata debía brillar como espejos, las flores debían estar frescas pero sin un aroma excesivo que molestara a los comensales, y el servicio debía ser invisible y omnipresente a la vez. Elena estaba asignada a la limpieza del salón principal, una estancia cavernosa con techos de doble altura y una lámpara de araña que costaba más que la casa donde Elena había nacido. Llevaba horas puliendo la madera de caoba, sintiendo cómo su espalda palpitaba con un dolor sordo y constante. El bebé se movía inquieto, quizás sintiendo la ansiedad de su madre, dando patadas que le robaban el aliento. En un momento de debilidad, mareada por el olor de los productos químicos y el esfuerzo físico, Elena se apoyó un segundo contra el respaldo de un sillón de cuero italiano. Solo fue un segundo. Cerró los ojos, permitiéndose una exhalación profunda, tratando de estabilizar el mundo que giraba a su alrededor. ¿Te pago para que duermas o para que limpies? La voz cortó el aire como un látigo. Elena abrió los ojos de golpe, el corazón desbocado golpeando contra sus costillas. Roberto Valderrama estaba de pie en el umbral, vestido con un traje a medida de color azul medianoche, mirándola con una expresión de absoluto desdén. No estaba gritando. Roberto rara vez gritaba. Su ira era fría, quirúrgica. Era mucho más aterradora que cualquier grito. «Señor», balbuceó Elena, enderezándose dolorosamente. Al hacerlo, el movimiento brusco hizo que su delantal se tensara contra su vientre, revelando por primera vez, de manera innegable, la curva de su embarazo de 6 meses. La mirada de Roberto bajó, se detuvo en el abdomen de la mujer. Sus ojos se entrecerraron, no con curiosidad, sino con el cálculo de quien encuentra una plaga en su jardín. El silencio que siguió duró una eternidad. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo, marcando los segundos que restaban para la sentencia. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, señalando su vientre con un dedo cuidado, con una manicura perfecta. Su tono sugería que estaba señalando una mancha de vino en la alfombra. Estoy esperando un bebé, señor», susurró Elena, bajando la cabeza, incapaz de sostener la mirada de hielo del millonario. Roberto soltó una risa seca, carente de humor. Caminó lentamente hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que chocó contra la mesa auxiliar. «¿Un bebé?», repitió él, saboreando la palabra con disgusto. «En mi casa, con mi uniforme. ¿Cuánto tiempo?». «6 meses, señor». La revelación pareció ofenderlo personalmente. No era la cuestión moral de tener una empleada embarazada.
Era el engaño. Era el hecho de que algo había estado ocurriendo bajo su techo sin su consentimiento explícito y su control directo. Para un narcisista patológico como Roberto, eso era imperdonable. ¿Y pensabas esconderlo hasta cuándo? ¿Hasta que parieras en la cocina? Roberto se pasó la mano por el cabello engominado, suspirando con la exasperación de un hombre que lidia con incompetentes. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Tengo una imagen que mantener, Elena. No dirijo un refugio de beneficencia ni una sala de maternidad para irresponsables. Señor, por favor, suplicó Elena, las lágrimas comenzando a agolparse en sus ojos. Necesito este trabajo. Puedo seguir trabajando. No he fallado en nada. He cumplido con todo. Cuando nazca el bebé. Cuando nazca esa cosa, interrumpió Roberto con frialdad. Tú no estarás aquí. De hecho, no estarás aquí mucho antes. En ese momento, una pequeña figura apareció en la parte superior de la escalera de caracol. Sofía, con su pijama de seda rosa y un oso de peluche arrastrando por el suelo, observaba la escena. Nadie notó su presencia. Era pequeña y silenciosa, acostumbrada a ser invisible para evitar la ira de su padre. Desde su atalaya veía a la única persona que le daba calor temblando frente al gigante que gobernaba sus vidas. Roberto se giró hacia la jefa de personal, la señora Marta, que había aparecido silenciosamente al escuchar la conmoción. Marta era una mujer severa, eficiente y carente de empatía, el perro guardián perfecto para un hombre como Roberto. Marta, dijo Roberto sin apartar la vista de Elena, prepara la liquidación de esta mujer. Quiero que esté fuera de mi propiedad antes de que lleguen los invitados esta noche. No quiero verla, no quiero oírla. Y por el amor de Dios, asegúrate de que desinfecten todo lo que ha tocado. Me da asco pensar en la negligencia. Sí, señor Valderrama, respondió Marta mecánicamente, sacando una libreta. El mundo de Elena se desmoronó. No era solo el desempleo, era la pérdida del seguro médico, la pérdida del techo, pues vivía en una habitación alquilada que pagaba al día. Y lo más desgarrador, la separación inminente de Sofía. El pánico se apoderó de ella, un pánico visceral, animal. «No puede hacerme esto», exclamó Elena, rompiendo el protocolo, rompiendo la sumisión. «Tengo derechos, la ley me protege». La mención de la ley fue un error. Roberto se detuvo en seco. Se giró lentamente, y en sus ojos ya no había solo desdén, sino una amenaza pura y dura. Caminó hasta quedar a centímetros de la cara de Elena. Podía oler su colonia cara, una mezcla de sándalo y poder. «¿Derechos?», susurró Roberto. «Tú tienes los derechos que yo decido que tienes. ¿Crees que puedes amenazarme con leyes laborales en mi propia casa? Tengo abogados que cuestan más por hora de lo que tú ganarás en toda tu miserable vida. Si intentas demandarme, te destruiré. Me aseguraré de que no consigas trabajo ni limpiando letrinas en esta ciudad. Te haré parecer una ladrona, una drogadicta, lo que sea necesario. ¿Me entiendes?» Elena sollozó, derrotada. El poder del dinero es una apisonadora, y ella era solo una flor en el asfalto. «Recoge tus cosas», ordenó Roberto, recuperando su postura erguida y ajustándose los puños de la camisa. «Y lárgate. Tienes una hora». Roberto dio media vuelta, dando el asunto por zanjado. Para él, era solo un trámite administrativo más, como cambiar de proveedor de Internet o vender unas acciones de bajo rendimiento. Comenzó a subir las escaleras, ignorando los sollozos de la mujer embarazada en el salón. Pero al llegar al rellano, se encontró con un obstáculo inesperado. Sofía estaba allí, plantada en medio del paso. La niña no se movió para dejar pasar a su padre. Sus pequeños puños estaban cerrados con fuerza a los costados, y el oso de peluche yacía olvidado en el suelo. «Quítate de en medio, Sofía», dijo Roberto, sin siquiera mirarla a los ojos, intentando rodearla. «No», dijo la niña. La palabra fue suave,
pero en la acústica perfecta de la mansión resonó como un disparo. Roberto se detuvo. Miró a su hija, realmente la miró, quizás por primera vez en meses. Había una intensidad en su mirada que le resultó extrañamente familiar, un desafío que no correspondía a una niña de 5 años criada en la sumisión. ¿Qué has dicho?, preguntó Roberto, su voz bajando una octava, el tono que usaba para intimidar a sus socios comerciales. Dije que no, repitió Sofía, su voz temblando ligeramente, pero ganando fuerza. No puedes echarla. Abajo, en el salón, Elena levantó la vista, secándose las lágrimas. El terror se transformó en horror. Sabía lo que Roberto podía hacer cuando se le desafiaba. «Sofía, mi amor, no», intentó intervenir Elena desde abajo, pero Roberto levantó una mano para silenciarla. «¿Tú me estás dando órdenes a mí?». Roberto se agachó para quedar a la altura de los ojos de su hija. No era un gesto de cercanía, sino de dominación. «¿Tú sabes quién soy yo?». «Soy tu padre. Yo decido quién entra y quién sale de esta casa. Esa mujer es una empleada, se va porque ya no sirve». «Ella no es una empleada», dijo Sofía, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas rosadas. «Ella es la única que me quiere». «Eso es ridículo», espetó Roberto, poniéndose de pie. «Te compro todo lo que quieres». «Tienes una vida que cualquier niña envidiaría. Deja de decir tonterías y vete a tu cuarto. Marta, saca a esa mujer de aquí ya». Marta avanzó hacia Elena, tomándola del brazo con fuerza innecesaria para escoltarla hacia la salida de servicio. Elena, con el corazón roto, miró hacia arriba, hacia la niña en la escalera, tratando de transmitirle con la mirada todo el amor que no podía expresar con palabras. «¡Adiós, mi niña!», gritó Elena mientras era arrastrada. «¡Pórtate bien!». Fue entonces cuando la presa se rompió. La tensión acumulada durante 5 años de negligencia, de frialdad, de secretos oscuros enterrados bajo alfombras persas, encontró su punto de fuga. Sofía vio cómo se llevaban a Elena, vio la crueldad de Marta, la indiferencia de su padre y la desesperación de la mujer que le había enseñado a atarse los zapatos y a rezar antes de dormir. Algo dentro de la mente de la niña hizo clic. Un recuerdo, o quizás una verdad instintiva que había estado suprimida, burbujeó hacia la superficie con la fuerza de un volcán. Sofía corrió hacia la barandilla, se aferró a los barrotes dorados y gritó con una voz que desgarró la compostura de la mansión Valderrama. «¡No! ¡Déjala!». Chilló Sofía, su voz rompiéndose en un alarido agudo. «¡Tú no eres mi papá y ella no es la criada!». Roberto se congeló. Marta se detuvo, con la mano aún apretando el brazo de Elena. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio denso, peligroso, cargado de electricidad estática. Roberto se giró lentamente hacia su hija, con el rostro pálido. «¿Qué has dicho, niña insolente?». Sofía, respirando agitadamente, con el rostro rojo por el llanto y la furia, señaló a Elena con un dedo acusador y luego miró a Roberto con un odio puro y cristalino. «Dije que ella no se va», sollozó Sofía, tomando aire para lanzar la bomba final, la frase que cambiaría el destino de todos los presentes. «Porque ella es mi verdadera mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran el balbuceo de una niña confundida, eran una afirmación. Y en los ojos de Elena, que ahora miraba a la niña con una mezcla de terror absoluto y reconocimiento doloroso, Roberto vio algo que le heló la sangre. Vio la verdad. Pero la verdad en la casa Valderrama no era algo que se celebraba, era algo que se eliminaba. Roberto miró de Sofía a Elena y luego a Marta. Su cerebro calculador comenzó a procesar las implicaciones, el escándalo, la mentira de 5 años que estaba a punto de desmoronarse frente a los invitados que llegarían en unas horas. «Marta,
dijo Roberto, con una voz que sonaba como metal raspando contra piedra. «Lleva a la niña a su habitación y cierra con llave. Y tú», señaló a Elena. «Tú no vas a ninguna parte. Vamos a tener una conversación en mi despacho. Ahora». La puerta principal se cerró con un golpe sordo, como la tapa de un ataúd. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, lavando las calles de Los Altos de San Gabriel, pero dentro de la mansión, la tormenta apenas comenzaba. La expulsión se había detenido, pero algo mucho peor acababa de iniciar. La niña había hablado, y al hacerlo, había encendido la mecha de un secreto que Roberto Valderrama había estado dispuesto a matar para proteger. El reino del poder se tambaleaba y la sombra de la precariedad de Elena se había transformado repentinamente en la amenaza más grande para el imperio. Nadie saldría indemne de esa noche. El eco de las palabras de la pequeña Sofía no se disipó simplemente en el aire viciado del vestíbulo. Se adhirió a las paredes, pesó sobre los hombros de los presentes y transformó la atmósfera de una disputa laboral en la escena de un crimen en potencia. La lluvia, que hasta ese momento había sido un tamborileo constante contra los ventanales blindados, pareció arreciar, golpeando el cristal con la furia de quien exige entrar para ser testigo de la debacle. Roberto Valderrama, un hombre acostumbrado a controlar los hilos de la realidad bursátil y corporativa, se encontró momentáneamente paralizado, no por el afecto ni por la sorpresa paternal, sino por el cálculo de daños. Su mente, fría como un procesador de datos, evaluó la situación en microsegundos. La niña sabía, o creía saber. Y en el mundo de Roberto, la percepción era la única realidad que importaba. Si Sofía repetía esa frase ante los invitados que llegarían en menos de 3 horas, el senador Arévalo, los socios del consorcio asiático, la prensa de sociedad, el imperio de imagen pulcra que había construido sobre los huesos de sus secretos se vendría abajo. La orden de encerrar a la niña fue ejecutada con una eficiencia militar por Marta, quien arrastró a una Sofía pataleante y gritando escaleras arriba. Los alaridos de la pequeña «¡Es mi mamá!» se fueron apagando a medida que las puertas de caoba maciza del segundo piso se cerraban, una tras otra, silenciando la verdad bajo capas de aislamiento acústico. Abajo, en el vestíbulo, Elena permanecía inmóvil, sostenida por la inercia del terror. Su mano protegía instintivamente su vientre abultado, donde otro hijo, ajeno a la tragedia, se agitaba inquieto. La mirada de Roberto volvió a posarse sobre ella, pero esta vez ya no había desdén. Había algo mucho peor, un reconocimiento táctico. Elena había dejado de ser una empleada desechable para convertirse en una amenaza activa de nivel crítico. «Al despacho», ordenó Roberto. No fue una invitación, fue una sentencia. Caminar hacia el despacho de Roberto Valderrama era descender a las entrañas de la bestia. La habitación estaba diseñada para intimidar libros de leyes que nunca habían sido leídos, trofeos de casa mayor disecados que miraban con ojos de vidrio desde las paredes y un escritorio de roble tan ancho que parecía una barricada. El olor a cuero añejo y tabaco caro impregnaba el aire, un aroma masculino y agresivo que revolvió el estómago de la mujer embarazada. Roberto cerró la puerta tras de sí y echó el cerrojo. El sonido metálico del pasador resonó como un disparo en la quietud de la habitación. No se sentó tras su escritorio, su lugar de poder habitual. En su lugar, comenzó a caminar en círculos alrededor de Elena, como un tiburón que estudia a una presa herida antes de la dentellada final. «¿Qué le has dicho?», preguntó Roberto en un susurro sibilante, deteniéndose justo detrás de la nuca de Elena. «¿Qué veneno le has metido en la cabeza a mi hija durante esos momentos en los que yo no estaba vigilando?». Elena temblaba visiblemente. Las náuseas y el miedo le provocaban un sudor frío que le pegaba el uniforme a la espalda. «Nada, señor, se lo juro por mi vida, nunca le dije nada», sollozó ella, con la voz quebrada. «Ella...» «Amor»,
repitió él con asco. No hables de conceptos que no entiendes. Hablamos de biología y contratos. Hablamos de un acuerdo firmado hace 5 años, Elena. Un acuerdo por el que se te pagó una suma que tu familia no habría visto en 10 generaciones. Renunciaste a tus derechos. Renunciaste a la maternidad. Te convertiste en un útero de alquiler, en un recipiente. Y los recipientes no tienen derecho a amar el contenido una vez que se ha entregado. Aquí yacía la raíz podrida del secreto. 5 años atrás, Roberto Valderrama, obsesionado con tener un heredero, pero reacio a las complicaciones de una esposa tradicional o a compartir su fortuna en un divorcio, había orquestado una gestación subrogada. Pero no lo hizo a través de agencias legales y transparentes. Lo hizo en las sombras, buscando a una chica joven, vulnerable, desesperada por las deudas médicas de un padre agonizante. Elena. Ella había sido la elegida por su perfil genético y su absoluta indefensión económica. El contrato era brutal: gestar, parir, cobrar y desaparecer. Pero Elena no desapareció. «Usted me prometió que podría verla crecer si me quedaba como servicio», replicó Elena, encontrando una reserva de coraje en su desesperación. «Me dijo que si firmaba el acuerdo de confidencialidad y trabajaba por el salario mínimo, podría estar cerca de ella. Yo acepté ser la criada de mi propia hija solo para verla respirar». Roberto estrelló el vaso de cristal contra la chimenea. El estallido hizo que Elena se encogiera, protegiendo su vientre con ambos brazos. «Aceptaste ser una sombra», rugió Roberto, perdiendo la compostura por primera vez. «Una sombra muda, y ahora esa sombra ha hablado. Sofía no siente nada mágico. Alguien le ha hablado. Tú o alguna de esas niñeras incompetentes que despedí. Pero no importa el cómo, importa el ahora». El millonario se acercó a ella, invadiendo su espacio vital hasta que Elena pudo ver las venas rojas en el blanco de sus ojos. «Tengo invitados esta noche, Elena, gente importante, gente que decide el destino de las leyes de este país. Si una sola palabra de este drama doméstico sórdido llega a sus oídos, si alguien sospecha que la madre de mi hija no murió en un hospital suizo como dice la historia oficial, sino que está fregando mis suelos, te aseguro que desearás no haber nacido». «Ya me ha despedido», dijo Elena con un hilo de voz. «Me iré, me llevaré mi secreto. Solo déjeme despedirme de ella». «¿Irte?». Roberto sonrió, y esa sonrisa fue más aterradora que sus gritos. «Ah, no, querida, eso era antes de que la niña gritara, antes de que supiera que el vínculo está roto. Si te vas ahora, con ese rencor, con esa barriga llena de otro bastardo, eres una bomba de tiempo. Eres un riesgo de relaciones públicas, y yo no dejo cabos sueltos». Roberto caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta de cuero negro. La arrojó sobre la mesa. «Si quieres salir de esta casa con vida y con ese feto dentro de ti sano, vamos a renegociar». Elena miró la carpeta y luego a Roberto. La mención de su bebé no nacido, la amenaza velada sobre su salud, encendió una alarma primitiva en su cerebro. Esto ya no era un despido improcedente, era un secuestro. «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, retrocediendo hacia la puerta, aunque sabía que estaba cerrada. «El plan ha cambiado», dijo Roberto, recuperando su tono frío y analítico. «No te vas a ir hoy, ni mañana. Te quedarás aquí, en la propiedad, pero no en la casa principal. Te quedarás en la casa de huéspedes antigua, al final del jardín, donde nadie te vea, hasta que yo decida qué hacer contigo. Y firmarás esto». Abrió la carpeta. Era una confesión prerredactada. Un documento legalmente monstruoso donde Elena admitía haber robado joyas, haber consumido drogas en el trabajo y sufrir de inestabilidad mental severa. «Si firmas esto, te mantendré, te daré una pensión miserable para que comas y calles. Si intentas hablar, si intentas ir a la policía, o si Sofía vuelve a tener un estallido, publicaré esto».
Te enviaré a la cárcel por robo mayor y me aseguraré de que los servicios sociales se lleven a ese bebé que esperas en cuanto asome la cabeza. Le darán tu hijo a una familia de acogida y tú te pudrirás en una celda. ¿Entiendes el poder que tengo? Puedo reescribir tu historia hasta que ni tú misma te reconozcas. Elena leyó las palabras que bailaban ante sus ojos borrosos por las lágrimas. Ladrona, drogadicta, psicótica. Roberto quería destruir su credibilidad preventivamente. Era un seguro de vida para su reputación. No voy a afirmar mentiras, susurró Elena, con la dignidad que solo poseen los que no tienen nada más que perder. No soy una ladrona, soy la madre de Sofía, y este bebé es inocente. Roberto suspiró, como un profesor decepcionado con un alumno lento. Entonces tenemos un problema, Elena, un problema muy grave, porque mis invitados llegan en 2 horas. Y no puedo tenerte deambulando por ahí, ni puedo dejarte salir al mundo con la verdad en la boca. En ese instante, el intercomunicador del escritorio zumbó. Señor Valderrama, la voz de Marta sonó metálica. El equipo de catering de Le Cordon Bleu acaba de llegar a la puerta de servicio. Y el jefe de seguridad reporta que los primeros coches de la prensa están aparcando en el perímetro exterior. El tiempo se había agotado. La realidad exterior, con sus luces, cámaras y canapés de caviar, estaba invadiendo la burbuja de terror. Roberto miró el reloj Patek Philippe en su muñeca y tomó una decisión ejecutiva. Hazlos pasar, Marta. Que empiecen a montar en el salón de baile. Y Marta, ven al despacho inmediatamente. Trae las llaves del sótano de vinos. Elena sintió que la sangre se le helaba. El sótano de vinos no era un lugar de trabajo habitual. Era una bóveda climatizada, subterránea, insonorizada, con una puerta de acero reforzado. No, gimió Elena, entendiendo la implicación. No pueden cerrarme. Estoy embarazada. Necesito aire. Necesitas callarte, cortó Roberto, acercándose a ella rápidamente. La agarró por el brazo con una fuerza que dejaría moretones. Vas a bajar allí y te vas a quedar quieta y en silencio hasta que termine la fiesta. Mañana, con la cabeza fría, veremos si firmas o si tengo que tomar medidas más drásticas. ¡Auxilio!, gritó Elena, un intento fútil en una habitación diseñada para guardar secretos. Roberto le cubrió la boca con la mano, sofocando sus gritos en un gemido ahogado. La arrastró hacia una puerta lateral del despacho, una que conectaba con el pasillo de servicio, lejos de la vista de los preparativos de la fiesta. Marta esperaba al otro lado, con el manojo de llaves en la mano y el rostro impasible de un verdugo. «Llévala abajo», ordenó Roberto, empujando a Elena hacia los brazos de la jefa de personal. «Quítale el teléfono móvil, quítale todo, que solo tenga agua. Y Marta, si se escucha un solo ruido proveniente de abajo durante el discurso del senador, tú pagarás las consecuencias». Marta asintió y, con la ayuda de un guardia de seguridad que apareció de las sombras del pasillo, comenzaron a forzar a Elena hacia las escaleras que descendían a la oscuridad. «¡Sofía!», intentó gritar Elena una última vez antes de que la mano callosa del guardia le cerrara la boca de nuevo. Mientras arrastraban a su madre biológica hacia las profundidades de la mansión, en el piso de arriba, en una habitación llena de muñecas de porcelana que la miraban con ojos vacíos, Sofía Valderrama no estaba llorando. Ya no. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los coches de lujo comenzaban a alinearse en la entrada circular. Sus pequeños puños estaban apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. La niña de 5 años había escuchado los gritos amortiguados. Había sentido la vibración de la violencia en la estructura misma de la casa. Y en su mente infantil algo se había fracturado definitivamente. La obediencia se había roto. El miedo se había transformado en una resolución fría, heredada quizás de la misma sangre que corría por las venas del hombre que se hacía llamar su padre. Sofía se dirigió a su casa de muñecas, levantó el techo de madera y metió la mano en un compartimento secreto que había descubierto meses atrás.
Allí, escondido entre vestidos de muñeca en miniatura, había un objeto que no pertenecía a una niña. Un viejo teléfono móvil, un modelo descartado que Elena le había dado en secreto para que jugara, pero que, milagrosamente, aún tenía un hilo de batería y, lo más importante, conexión a la red wifi de la casa que nunca habían cambiado. Mientras abajo Roberto Valderrama se ajustaba los gemelos de oro frente al espejo, practicando su sonrisa de anfitrión perfecto, y mientras Elena era empujada a la oscuridad fría de una bodega subterránea, Sofía encendió el dispositivo. La fiesta estaba a punto de comenzar. La música clásica empezaba a sonar en el jardín. Las copas de cristal chocaban en brindis prematuros. Pero el verdadero evento de la noche no sería la fusión corporativa ni el discurso político, sería la explosión de la verdad. Sofía no sabía a quién llamar, no sabía cómo funcionaba el mundo legal, pero sabía una cosa: había un botón rojo en la pantalla que decía «Emergencia». Y también recordaba algo que Elena le había enseñado una vez jugando a los espías, jugando a grabar un video. Con manos temblorosas, la niña apuntó la cámara hacia su propia cara, llena de lágrimas y determinación, y presionó el botón rojo de grabar. «Me llamo Sofía Valderrama», susurró a la cámara, con la lluvia golpeando el cristal detrás de ella. «Y mi papá es un hombre malo que tiene a mi mamá encerrada en el sótano». La confesión estaba grabada. Ahora solo faltaba que alguien la escuchara. Y abajo, entre los invitados que comenzaban a llenar el salón, había alguien que no estaba allí por el champán, sino porque llevaba meses sospechando que en la mansión de los Altos de San Gabriel ocurría algo muy oscuro. Un periodista independiente que se había colado en la lista de catering. La mecha estaba encendida. La bodega estaba cerrada. La fiesta había comenzado, y el horror estaba a punto de servirse como plato principal. La tormenta que azotaba el exterior de la mansión Valderrama parecía haber sido convocada por la propia atmósfera de iniquidad que se gestaba en su interior. Los relámpagos rasgaban el cielo sobre la exclusiva urbanización de Los Altos de San Gabriel, iluminando brevemente los jardines perfectamente esculpidos que ahora se convertían en lodazales bajo la furia del agua. Sin embargo, dentro de los muros de piedra y cristal blindado, el clima era artificialmente perfecto. El sistema de climatización mantenía la temperatura en unos agradables 22 grados constantes, y el suave aroma a flores frescas de invernadero y cera de abeja enmascaraba cualquier rastro de humedad o miedo. Los invitados comenzaron a llegar con la puntualidad que exige la alta sociedad. Limusinas negras y deportivos de importación se deslizaban bajo el pórtico de entrada, donde un ejército de aparcacoches con paraguas inmensos se apresuraba a proteger los peinados de diseño y los trajes de sastre italiano. Roberto Valderrama, de pie en el vestíbulo principal, había logrado una transformación asombrosa. El monstruo que hacía apenas una hora había arrastrado a una mujer embarazada hacia un sótano y ordenado el encierro de su propia hija, había desaparecido. En su lugar estaba el filántropo, el hombre de negocios exitoso, el pilar de la comunidad. Su sonrisa era deslumbrante, sus apretones de manos firmes y su capacidad para recordar el nombre de la esposa de cada socio impecable. Nadie podía ver la tensión microscópica en los músculos de su mandíbula. Nadie, excepto quizá aquellos entrenados para detectar la mentira, podía notar que sus ojos no sonreían junto con su boca, sino que escaneaban el perímetro constantemente, vigilando las puertas de servicio, vigilando a Marta, vigilando que el silencio comprado siguiera siendo silencio. Mientras el champán francés comenzaba a fluir en copas de cristal de baccarat en el salón principal, varios metros bajo las suelas de cuero de los invitados, la realidad era gélida y oscura. Elena yacía acurrucada sobre el suelo de hormigón pulido de la bodega. El lugar estaba diseñado para preservar vinos de cosechas antiguas, no vida humana.
La temperatura estaba ajustada para ralentizar el envejecimiento de los líquidos, pero en el cuerpo de una mujer gestante, el frío se sentía como agujas penetrando hasta los huesos. No había luz, salvo el tenue resplandor rojo de los indicadores de temperatura de las neveras industriales. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido constante de los compresores. Elena, temblando violentamente, se abrazó a sí misma, tratando de compartir su calor corporal con el bebé que llevaba en su vientre. El dolor emocional de haber sido separada de Sofía se mezclaba ahora con un terror físico muy real. Sabía que el estrés y el frío podían desencadenar un parto prematuro o complicaciones severas. Pero Roberto Valderrama, en su cálculo sociópata, había decidido que el riesgo valía la pena con tal de proteger su imagen durante unas horas. En la oscuridad, la mente de Elena retrocedió 5 años en el tiempo. Recordó la clínica aséptica y discreta en la frontera, lejos de las regulaciones locales. Recordó la primera vez que vio a Roberto. Él no la había mirado como a una persona, sino como se mira a un caballo de carreras antes de apostar, evaluando su salud, sus dientes, su historial genético. Ella había firmado los papeles con las manos temblorosas, impulsada por la necesidad de salvar a su padre enfermo, sin saber que estaba firmando su propia sentencia de esclavitud emocional. La cláusula de renuncia total había sido clara, pero la biología no entiende de contratos legales. Cuando Sofía nació y Roberto se la llevó sin permitirle ni siquiera sostenerla, algo se rompió en Elena que el dinero nunca pudo arreglar. Su regreso a la casa como empleada doméstica no había sido un plan maestro, sino un acto de desesperación masoquista, una necesidad visceral de respirar el mismo aire que su hija, aunque fuera desde la periferia, vestida con un uniforme gris y tratada como un mueble más. Arriba, la fiesta alcanzaba su apogeo. El senador Arévalo, un hombre corpulento con una risa estruendosa y una moralidad flexible, sostenía una copa de brandy mientras palmeaba la espalda de Roberto. «Una velada exquisita, Roberto», retumbó la voz del político. «Y he oído que la fusión con el grupo asiático es inminente. Tu imperio no hace más que crecer». «Es una lástima que tu pequeña no esté aquí para verlo. ¿Ya está dormida?» Roberto no parpadeó. La mentira fluyó de sus labios con la suavidad de un licor añejo. «Ya sabes cómo son los niños, senador. Sofía estaba agotada después de su clase de equitación. Le enviaré tus saludos mañana. Es una niña tan imaginativa». A veces vive en su propio mundo. «La imaginación es un don», brindó el senador, ignorando que la imaginación de la niña estaba actualmente encerrada bajo llave en el segundo piso, armándose con la única arma capaz de derribar todo aquel teatro. Entre la multitud de camareros que circulaban con bandejas de canapés de salmón y caviar, se movía una figura que no encajaba del todo en la coreografía servil del personal de Le Cordon Bleu. Julián Méndez no era camarero. Su chaleco le quedaba un poco grande y sus manos no tenían la delicadeza de quien sirve mesas profesionalmente. Tenían callos de teclear durante horas y manchas de tinta. Julián era un periodista de investigación freelance, de esos que las grandes cadenas ya no contratan porque hacen demasiadas preguntas incómodas y traen demasiados problemas legales. Julián llevaba meses siguiendo el rastro de las empresas fantasma de Valderrama, sospechaba de lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. Había conseguido infiltrarse en el evento gracias a un contacto en la empresa de catering, esperando escuchar alguna conversación imprudente entre los socios borrachos o fotografiar algún documento olvidado sobre una mesa. Pero lo que estaba percibiendo esa noche era diferente. No era el olor del dinero sucio lo que flotaba en el ambiente, era el olor del pánico. El periodista, con su bandeja de copas vacías como escudo, observó los movimientos de la casa. Notó la rigidez de Marta, la jefa de personal, que se mantenía apostada cerca de la puerta que conducía a las cocinas y al área de servicio, como un perro guardián. Vio cómo Roberto miraba hacia esa misma puerta cada 3 minutos, con un tic nervioso en el ojo izquierdo.
Y vio algo más: barro. Unas tenues huellas de barro y agua que no provenían de la entrada principal, sino que parecían haber sido dejadas por un forcejeo cerca del pasillo que llevaba al sótano. Alguien había sido arrastrado. Julián dejó la bandeja en una mesa lateral y se ajustó el auricular que llevaba en la oreja, fingiendo recibir órdenes de la cocina. Se deslizó hacia el pasillo de servicio, aprovechando que el senador había comenzado un discurso improvisado que tenía capturada la atención de la sala. Mientras tanto, en la habitación del segundo piso, la pequeña Sofía continuaba su batalla tecnológica. El viejo teléfono Samsung que Elena le había dado tenía la pantalla agrietada, pero la conexión Wi-Fi seguía activa. La niña, con la intuición digital de su generación, había logrado grabar el video. Sus dedos pequeños y torpes navegaban por la interfaz antigua. No tenía redes sociales propias, no tenía WhatsApp, pero sabía cómo funcionaba YouTube, porque Elena a veces le dejaba ver videos de canciones infantiles en ese mismo aparato cuando Roberto no estaba. Sofía abrió la aplicación. El botón de subir video era un símbolo universal. La barra de progreso comenzó a llenarse, agonizantemente lenta debido a la saturación de la red por los cientos de dispositivos de los invitados abajo. 10%, 20%. La niña miraba la pantalla, hipnotizada, secándose las lágrimas con la manga de su pijama de seda. Abajo, su padre estaba brindando por el futuro de la familia. Arriba, la hija estaba a punto de detonar el pasado. En la bodega, la situación de Elena empeoraba. El frío había entumecido sus extremidades, pero el estrés había despertado algo en su útero. Una contracción, aguda y profunda, le recorrió el bajo vientre, haciéndola gemir. No era una contracción de parto, rezó ella, sino una advertencia. Su cuerpo estaba reaccionando al trauma. Se arrastró hasta la puerta de acero reforzado y golpeó débilmente con el puño. «Por favor». Su voz era un susurro ronco que apenas rebotaba en las paredes insonorizadas. «Necesito un médico. Por favor, Roberto». Nadie respondió. Al otro lado de esa puerta, el aislamiento era total. Podría haber estado gritando en el espacio exterior. La desesperanza comenzó a asentarse como un peso físico sobre su pecho. Se dio cuenta de que Roberto no tenía intención de dejarla salir esa noche, y quizás, pensó con un horror que le heló la sangre más que el aire acondicionado, no tenía intención de dejarla salir nunca. Un accidente en la bodega, una caída por las escaleras, una mujer inestable que entró a robar vino y quedó atrapada. La narrativa ya estaba escrita en la mente de Roberto. Julián, el periodista infiltrado, había logrado llegar hasta la zona de la despensa, justo al lado de la entrada al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, una cerradura de alta seguridad que contrastaba con las puertas de madera del resto de la casa. Pegó la oreja a la madera fría. Nada. Pero su instinto, ese zumbido en la nuca que le había salvado la vida en reportajes anteriores, le gritaba que el secreto estaba allí abajo. Sacó su propio teléfono móvil, escondiéndolo detrás de una pila de servilletas de lino. Abrió Twitter. Quería ver si alguien en la fiesta estaba tuiteando algo inusual, alguna foto que revelara quiénes eran los socios asiáticos. Buscó el hashtag que la empresa de relaciones públicas de Roberto había creado para el evento, #GalaValderrama. El feed estaba lleno de fotos de comida, selfies de influencers locales y elogios al anfitrión. Julián estaba a punto de guardar el teléfono, decepcionado, cuando un nuevo resultado apareció en la búsqueda. No era un tuit de un invitado. Era un enlace a un video de YouTube recién subido que había sido compartido automáticamente por un bot que rastreaba menciones del apellido Valderrama. El título del video era una cadena de letras sin sentido, escritas por los dedos apresurados de una niña. «Ayuda mama papa malo». Julián frunció el ceño y pulsó el enlace. El video cargó con dificultad. La imagen era granulada, oscura, iluminada solo por una lámpara de noche con forma de conejo. Y entonces apareció el rostro de Sofía.
Me llamo Sofía Valderrama. La voz de la niña temblaba, susurrando para no ser oída. Y mi papá es un hombre malo que tiene a mi mamá encerrada en el sótano. Ella se llama Elena. Ella me cuida, y él la arrastró y le pegó. Por favor, que alguien venga. Tengo miedo. El video duraba apenas 20 segundos, pero contenía más verdad que todos los discursos que se estaban pronunciando en el salón principal. Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Miró la fecha de su vida. Hace 2 minutos. No era una grabación antigua, estaba sucediendo ahora, en tiempo real. La hija del hombre más poderoso de la ciudad estaba pidiendo auxilio desde su habitación, denunciando el secuestro de su propia madre, la supuesta criada. Julián guardó el video en su nube personal inmediatamente, aseguró la prueba, luego miró hacia la puerta del sótano. Ahora todo tenía sentido. La rigidez de Marta, las miradas de Roberto, el barro. Había una mujer encerrada ahí abajo, y por lo que la niña decía, era su madre biológica. El periodista se encontraba ante una encrucijada moral y profesional. Tenía la exclusiva de su vida en el bolsillo. Podía salir de allí, ir a la policía, publicar la historia y ver caer el imperio Valderrama desde la seguridad de una redacción. Pero eso tomaría tiempo, horas, quizás días, para conseguir una orden judicial. Y mientras tanto, la mujer estaba en el sótano, y la niña estaba sola arriba con un hombre que, según sus propias palabras, era malo. Si Roberto descubría que el video se había subido, su reacción podría ser letal. Julián sabía que los hombres como Valderrama, cuando se ven acorralados, no se rinden, eliminan las pruebas. Y las pruebas, en este caso, eran seres humanos. De repente, la música en el salón se detuvo. Roberto Valderrama subió al pequeño escenario habilitado para la ocasión y golpeó suavemente su copa con una cucharilla de plata. El sonido cristalino acalló las conversaciones. Amigos, socios, distinguidos invitados, comenzó Roberto, con una voz cargada de falsa humildad. Esta noche no solo celebramos una unión comercial. Celebramos los valores que hacen grande a nuestra sociedad, la lealtad, la transparencia y sobre todo la familia. Julián, escuchando desde la penumbra del pasillo, sintió náuseas. La hipocresía era tan densa que casi se podía masticar. Pero entonces vio algo que aceleró su pulso. Marta, la jefa de personal, estaba mirando su propio teléfono en una esquina del salón. Su rostro palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Había visto el video, o alguien le había avisado. Marta levantó la vista y buscó a Roberto en el escenario. Hizo un gesto casi imperceptible, pero urgente. Se pasó el dedo por el cuello. La señal de abortar. La señal de catástrofe. Roberto, en medio de una frase sobre el legado para nuestros hijos, captó la mirada de su empleada de confianza. Se interrumpió por una fracción de segundo. Vio el terror puro en los ojos de la mujer que guardaba sus secretos. Comprendió instantáneamente que el muro de contención se había roto. «Disculpen un momento», dijo Roberto, forzando una sonrisa que ahora parecía una mueca de calavera. «Asuntos técnicos de última hora. Disfruten del postre». Bajó del escenario con pasos rápidos, demasiado rápidos. No se dirigía a la cocina, se dirigía a las escaleras que subían a las habitaciones. Iba a por Sofía. Julián entendió que el tiempo se había acabado. Ya no era un observador. La historia había dejado de ser algo que se escribe para convertirse en algo que se vive. Si Roberto llegaba a la niña antes que nadie, sabiendo que ella lo había traicionado ante el mundo, las consecuencias serían impensables. Y Elena, abajo, seguía atrapada, ajena a que su hija acababa de encender la mecha que haría volar la mansión por los aires.
El periodista se quitó el auricular falso, se aflojó la pajarita del uniforme y tomó una botella de champán pesado de una mesa cercana. No como bebida, sino como arma. «Oye tú», dijo un guardia de seguridad privado, interceptando a Julián cuando éste intentaba cruzar hacia la escalera principal. «Esa zona es privada, los camareros no suben». Julián miró al guardia, luego miró a Roberto, que ya estaba a mitad de camino de la escalera, y finalmente miró su teléfono, donde el contador de visitas del video de Sofía empezaba a subir vertiginosamente. 50 vistas, 100 vistas. El algoritmo lo estaba captando. «No soy camarero», dijo Julián, con una calma que no sentía. «Y tú deberías revisar tu teléfono. Creo que acabas de convertirte en cómplice de un secuestro transmitido en directo». El guardia parpadeó, confundido. Julián aprovechó la duda para empujarlo y correr hacia las escaleras. El caos estaba a punto de desatarse. La burbuja de Los Saltos de San Gabriel había sido perforada por la verdad de una niña de 5 años, y el aire viciado comenzaba a salir con un silbido ensordecedor. Roberto llegó al rellano del segundo piso al mismo tiempo que se escuchaba el primer grito de un invitado en el salón, alguien que acababa de ver el video en su móvil. «¡Es Roberto!», gritó una mujer abajo horrorizada, mirando su pantalla. «¡El video! ¡Dios mío! ¡Tiene a alguien secuestrado!». Roberto se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta de la habitación de Sofía. Escuchó el murmullo abajo transformarse en un rugido de confusión y acusación. Se giró lentamente hacia la barandilla. Cientos de ojos lo miraban desde el salón de baile. Cientos de teléfonos se alzaban ahora, no para grabar la fiesta, sino para grabar al monstruo. Pero Roberto no miró a los invitados, miró a Julián, que subía los escalones de 2 en 2. Y luego miró hacia la puerta de su hija. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Ya no tenía nada que perder. La reputación estaba muerta. Ahora solo quedaba la venganza y la huida. Abrió la puerta de la habitación de un golpe. «¡Sofía!», rugió, entrando en la oscuridad del cuarto. Abajo, en la bodega, Elena sintió una vibración diferente. No eran pasos, era el estruendo de una estampida. Algo estaba ocurriendo. Se puso de pie, ignorando el dolor, y pegó el oído a la puerta una vez más. El silencio se había roto, la explosión había comenzado, y ella estaba en el epicentro. El estruendo de la puerta al chocar contra la pared resonó como un disparo en la habitación infantil. Roberto Valderrama, con el rostro desfigurado por una ira que trascendía lo humano, irrumpió en el santuario de su hija. La luz del pasillo proyectó su sombra alargada sobre la alfombra rosa, una mancha oscura que amenazaba con devorar la pequeña figura que sostenía el teléfono como si fuera un escudo sagrado. Sofía no retrocedió. A sus 5 años, el terror había dado paso a una extraña y gélida calma, la certeza absoluta de que el monstruo ya no podía esconderse porque el mundo entero lo estaba mirando a través de la lente agrietada de ese viejo dispositivo. Roberto se abalanzó hacia ella, no con la intención de un padre que reprende, sino con la violencia de un criminal que elimina una prueba. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y cerrar tratos millonarios, buscaban ahora arrebatar la única conexión de la niña con el exterior. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el teléfono, un impacto sordo lo desequilibró. Julián Méndez, impulsado por la adrenalina y la desesperación, se había lanzado sobre la espalda del magnate. El periodista y el millonario rodaron por el suelo, derribando la casa de muñecas, aplastando bajo su peso la fachada de madera perfecta que, irónicamente, era una réplica exacta de la mansión que ahora se desmoronaba metafóricamente a su alrededor. La botella de champán que Julián había subido rodó inútilmente por la alfombra. La pelea era cruda, sucia, un forcejeo de respiraciones agitadas y golpes torpes.
Roberto, más fuerte y movido por la furia narcisista, logró sacudirse al periodista, propinándole un codazo en el pómulo que dejó a Julián aturdido momentáneamente. El empresario se puso de pie, jadeando, alisándose el traje arrugado en un gesto reflejo de vanidad absurda en medio del caos. Se giró hacia su hija con los ojos inyectados en sangre. Pero el sonido que llenó el aire en ese instante no fue su voz, ni el llanto de la niña. Fue el aullido creciente de las sirenas. No una, ni dos, sino una cacofonía de alarmas que perforaban la tormenta. Las luces azules y rojas comenzaron a bailar frenéticamente contra las ventanas, iluminando la habitación con destellos estroboscópicos. El video de Sofía no solo había llegado a los invitados de abajo, había llegado a las autoridades, alertadas por miles de usuarios que en tiempo real habían presenciado la confesión de la niña y etiquetado a la policía local, estatal y a los medios de comunicación. Abajo, el caos era absoluto. La fiesta de la alta sociedad se había transformado en una escena de pánico colectivo. Los invitados, esos mismos senadores y empresarios que minutos antes brindaban por el éxito de Valderrama, ahora se empujaban para salir, tratando de distanciarse de la zona cero del escándalo. Sin embargo, la entrada estaba bloqueada. Un equipo táctico de intervención, respondiendo a la gravedad de un secuestro en curso con un menor involucrado y transmitido en vivo, irrumpió por el vestíbulo principal. Las botas militares resonaron sobre el mármol italiano, ahogando la música clásica que alguien había olvidado apagar. ¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo! La orden retumbó en las paredes de doble altura. Un grupo de agentes subió las escaleras principales con armas desenfundadas, guiados por los gritos que provenían del segundo piso. En la habitación, Roberto Valderrama se quedó paralizado frente a la ventana, viendo cómo su imperio era sitiado. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprar una salida. Se giró hacia Sofía una última vez, pero la niña ya no lo miraba. Ella miraba a la puerta donde los uniformes negros de la policía acababan de aparecer. Julián, con sangre en el labio, señaló al empresario. «¡Ese es el hombre!», gritó el periodista, con la voz quebrada por el esfuerzo. «La madre está en el sótano. Tienen que bajar al sótano ahora mismo». La detención de Roberto Valderrama no fue la ceremonia discreta que sus abogados hubieran deseado, fue brutal y pública. Esposado con las manos a la espalda, fue obligado a bajar las escaleras por las que tantas veces había descendido como un rey. Los flashes de los teléfonos de los invitados que aún no habían sido evacuados disparaban sin cesar. El rostro del magnate, presionado contra la alfombra mientras le leían sus derechos, quedó inmortalizado no en las páginas de sociales, sino en los servidores de la evidencia criminal. Gritaba amenazas, citaba nombres de jueces y políticos, pero nadie escuchaba. El hechizo se había roto. Mientras Roberto era arrastrado hacia una patrulla bajo la lluvia torrencial, otro drama mucho más crítico se desarrollaba en las entrañas de la casa. Guiados por Julián y Marta, quien finalmente había roto su silencio al ver la llegada de la policía, los paramédicos descendieron hacia la bodega. La puerta blindada, diseñada para ser impenetrable, cedió ante las herramientas hidráulicas de los bomberos con un chirrido metálico agonizante. El aire que escapó del interior era gélido. Los haces de luz de las linternas cortaron la oscuridad hasta encontrarla. Elena yacía en posición fetal sobre el hormigón, inconsciente. Su piel tenía un tono azulado preocupante, y el charco de líquido amniótico mezclado con sangre a su alrededor confirmaba los peores temores. El trabajo de parto había avanzado en las peores condiciones posibles. «Tenemos pulso débil», gritó uno de los paramédicos. «Está en shock hipovolémico y con hipotermia severa». «Necesitamos evacuación inmediata». La sacaron en camilla, cubierta con mantas térmicas plateadas, pasando a través del vestíbulo destrozado. Sofía, que bajaba las escaleras en brazos de una agente de la unidad de menores, vio pasar a su madre. No gritó. Solo extendió una mano pequeña hacia la figura inmóvil.
Sus ojos se encontraron con los de Julián, quien estaba siendo atendido por otro equipo médico. El periodista asintió levemente, una promesa silenciosa de que no dejaría de vigilar. La noche se disolvió en una neblina de luces de emergencia y procedimientos legales, pero para Elena, la batalla apenas comenzaba. En el hospital central, el quirófano de urgencia se convirtió en un campo de batalla donde la ciencia médica luchaba contra la crueldad humana. Los cirujanos trabajaron contra reloj. El cuerpo de Elena, debilitado por el estrés, la mala alimentación durante su tiempo como empleada y el frío de la bodega, estaba al límite. El monitor cardíaco marcaba un ritmo errático. Mientras extraían al bebé mediante una cesárea de emergencia, el corazón de Elena se detuvo durante 12 segundos eternos. 12 segundos donde la línea entre la vida y la muerte se borró. 12 segundos donde, quizás, su espíritu flotó indeciso hasta que el llanto vigoroso de un recién nacido la trajo de vuelta. Era un niño. Pequeño, prematuro, pero luchando con la misma ferocidad que su hermana mayor. En los días siguientes, mientras Elena luchaba por recuperarse en la unidad de cuidados intensivos, la maquinaria de la justicia y la opinión pública trituraban lo que quedaba del legado Valderrama. El video de Sofía se había viralizado a nivel global. Traducido a 20 idiomas, la frase «Ella es mi verdadera mamá» se convirtió en un eslogan de protesta contra el abuso de poder. Los periodistas, liderados por la exclusiva de Julián Méndez, desenterraron cada secreto sucio de Roberto. Se descubrió la clínica ilegal en la frontera donde Elena había sido coaccionada años atrás. Aparecieron los documentos falsificados de la adopción de Sofía, donde Roberto figuraba como padre soltero y Elena había sido borrada legalmente de la existencia. Se expusieron las cuentas en paraísos fiscales que financiaban su estilo de vida y los sobornos pagados a funcionarios locales para ignorar las denuncias previas de maltrato laboral. La mansión de Los Altos de San Gabriel fue precintada, pasando de ser un símbolo de estatus a una escena del crimen acordonada con cinta amarilla. La prueba de ADN, realizada por orden judicial directa y prioritaria, fue el último clavo en el ataúd de la defensa de Roberto. 9% de probabilidad de maternidad. Elena no era la criada loca que Roberto había intentado pintar ante la sociedad. Era la madre biológica de Sofía, secuestrada emocional y físicamente, explotada y descartada. El juicio, celebrado 6 meses después, fue el evento mediático de la década. Roberto Valderrama, visiblemente demacrado y sin sus trajes de diseñador, se sentó en el banquillo de los acusados. Su defensa intentó alegar enajenación mental transitoria, pero la premeditación de sus actos, la construcción de la celda en el sótano y la frialdad mostrada en las grabaciones de seguridad de la casa desmontaron cualquier excusa. Elena, aún con secuelas físicas y caminando con ayuda de un bastón, subió al estrado. No bajó la mirada. Por primera vez en 5 años, miró a Roberto desde una posición de poder. Relató con voz serena el infierno vivido. La firma de los papeles bajo coacción para pagar el tratamiento de su padre. El dolor de ver a su hija crecer desde la distancia de la servidumbre. La prohibición de tocarla, de decirle, «te quiero». Y finalmente, la noche de la fiesta, cuando el instinto materno y la valentía de una niña rompieron las cadenas. El veredicto fue unánime: culpable de secuestro agravado, falsificación de documentos, violencia doméstica, explotación laboral y puesta en peligro de menores. El juez, un hombre severo que había visto el video de Sofía múltiples veces, dictó una sentencia ejemplar: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante las primeras 2 décadas, más la incautación total de sus bienes para indemnizar a las víctimas. Roberto fue sacado de la sala gritando que todo era un error, una conspiración, pero nadie le prestó atención. Las cámaras ya no lo enfocaban a él, enfocaban a la mujer que salía del tribunal, con una niña de la mano y un bebé en brazos. Pasó un año.
Las estaciones cambiaron, y con ellas la vida de los protagonistas de esta tragedia. Lejos de la opulencia fría y gris de la mansión, en una casa modesta pero llena de luz en las afueras de la ciudad, se escuchaban risas. No era música clásica pregrabada, sino el sonido desordenado y vital de una familia real. Elena estaba sentada en el porche, viendo cómo el sol de la tarde bañaba el pequeño jardín. Sus manos, que antes estaban ásperas por los productos de limpieza y el trabajo forzado, ahora sostenían un libro de cuentos. A su lado, en una manta sobre el césped, el pequeño Gabriel intentaba dar sus primeros pasos, tambaleándose con la determinación de quien lleva sangre de supervivientes. Sofía, que acababa de cumplir 6 años, corría persiguiendo a un perro rescatado que habían adoptado. Ya no vestía vestidos de seda incómodos ni zapatos de charol que le apretaban los pies. Llevaba vaqueros manchados de hierba y una camiseta de colores vivos. La niña se detuvo, jadeando, y corrió hacia el porche para abrazar las piernas de Elena. «Mamá», dijo Sofía, con una naturalidad que a Elena todavía le provocaba lágrimas de gratitud. «Julián va a venir a cenar hoy, ¿verdad?» «Sí, cariño», respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. «Trae la primera copia de su libro. Dice que tú eres la heroína de la historia». Sofía se encogió de hombros, restándole importancia con la inocencia de la niñez, y volvió a correr hacia el jardín. Elena respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a jazmín, no a cera de muebles y miedo. Las cicatrices del pasado seguían ahí. Elena a veces tenía pesadillas con el frío de la bodega. Sofía a veces temía que la oscuridad trajera de vuelta a su otro papá. Pero con terapia, tiempo y amor, esas sombras se iban haciendo cada vez más tenues. La fortuna de los Valderrama se había disuelto, repartida entre multas y compensaciones, pero Elena había recuperado algo que valía más que todas las cuentas bancarias de Suiza: su identidad y su maternidad. Esa tarde, cuando Julián llegó con el manuscrito bajo el brazo, encontraron a una familia que no se definía por el trauma, sino por la resiliencia. Se sentaron a la mesa, una mesa de madera simple, y compartieron una comida que no había sido preparada por un servicio de catering, sino por las manos de una madre libre. El caso de La niña del video se estudia hoy en las facultades de Derecho y Periodismo como un ejemplo de cómo la tecnología, en manos de la inocencia, puede derribar tiranos. Pero para Sofía, la lección fue mucho más sencilla y profunda. Aprendió que la verdad es como el agua. Puedes intentar contenerla, puedes construir muros y presas, puedes encerrarla en sótanos profundos, pero tarde o temprano siempre encontrará una grieta. Y cuando lo haga, la fuerza de su salida puede limpiar hasta la mancha más oscura. Mientras el sol se ponía, cerrando el capítulo de horror y abriendo el tomo de una nueva vida, Elena miró a sus hijos y supo que la justicia no era solo lo que dictaba un juez con un martillo. La verdadera justicia era ver a Sofía dormir tranquila, sin miedo a despertar en un mundo donde su madre era una extraña. La verdadera justicia era el amanecer que llegaba después de la noche más larga. Roberto Valderrama moriría solo en una celda de hormigón, rodeado del silencio que él mismo intentó imponer a otros. Pero en la casa del jardín, la vida continuaba, ruidosa, imperfecta y maravillosamente libre. Y todo gracias a un viejo teléfono, una conexión Wi-Fi olvidada y la voz de una niña de 5 años que se atrevió a decir la verdad cuando los adultos callaban. Fin de la transmisión.